Padecimientos como siervo de Jesús. Antes de comenzar esta enseñanza, quiero darle primeramente la gloria a Dios por haber permitido estar nuevamente con ustedes. También quiero darle las gracias a mi mamá por haber culminado el logo del canal en la gran comisión. Esa gran comisión, mi querido amigo, mi querido hermano, que estamos todos los hijos de Dios llevando el evangelio a toda criatura. Entonces, esta enseñanza tiene como título, como lo acabo de mencionar, Padecimientos como siervos de Jesús. Así como lo oyes, mi querido amigo y mi querido hermano, como seguidores de Jesús, nosotros vamos a padecer. ¿Por qué? Porque así nosotros nos los ha enseñado el Señor a través de su palabra. Y hoy quiero que podamos aprender lo que el Señor nos enseña cuando realmente somos seguidores de Cristo Jesús. Cuando realmente estamos en este camino angosto, profesando ser hijos de Dios, profesando ser seguidor de Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesús durante 3 años y medio enseñó y preparó a sus discípulos con respecto a lo que le iba a acontecer a Él mismo, y también los preparó con respecto a lo que le iba a acontecer a ellos. ¿Por qué causa? Por la causa de su nombre. Entonces, el Señor Jesús padeció y el Señor Jesús nos enseña a través de su palabra que también nosotros vamos a padecer. Esto se aleja, mi querido amigo y mi querido hermano, de un mensaje moderno que hay el día de hoy, donde se les dice a las personas: Cristo te ama, Cristo te va a llenar de mucho dinero, muchas riquezas, y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero ¿será realmente este el evangelio de Cristo Jesús? ¿Será este realmente el evangelio que anunciaba nuestro amado Salvador? No, mi querido amigo, mi querido hermano. Este mensaje se aleja totalmente de lo que es en sí el evangelio de Cristo Jesús. Te invito a que puedas leer Mateo, Marco, Lucas y Juan, y no vas a ver en ninguna oportunidad que el Señor Jesús estaba declarando el reino del Padre, decirle a una persona: yo te amo y te voy a llenar de riqueza y tengo un plan maravilloso para tu vida. No lo vamos a ver en ninguno de los evangelios, no lo vamos a ver en su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos enseña y nos declara, así como le declaró a sus discípulos en aquel momento, que iban a ser perseguidos, que iban a ser vituperados. ¿Por quién? Por personas que iban a negar a Cristo Jesús, por personas que los iban a ver a ellos y como los ven a nosotros hoy en día como sus enemigos. ¿Por qué? Por la causa de Cristo Jesús. Ahora quiero, mis queridos amigos y mi querido hermano, quiero hacerle una ilustración antes de seguir y continuar con esta enseñanza. No sé si ustedes han participado en un simulacro antisismo. ¿Para qué se realiza este simulacro antisismo? Para preparar a las personas para que puedan afrontar cuando se presente la catástrofe o cuando se presente ese siniestro real, nosotros podamos tomar las medidas necesarias para nosotros poder afrontar esa situación. Y también nos preparan ¿para qué? Para que nosotros podamos guiar y orientar a otras personas que no reaccionan de la misma forma que nosotros en ese momento podemos reaccionar. ¿Y para qué se realizan estos cursos, estos simulacros antisismo? Solamente con el objetivo de poder prepararnos para afrontar esa situación en el momento que se presente. Lo mismo hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús preparó a sus discípulos y también nos prepara a nosotros a través de su palabra. ¿Para qué? Para cuando lleguen esos padecimientos en nuestra vida, nosotros podamos afrontarlo con madurez y con sabiduría. Nuestro ejemplo a seguir, nuestro modelo, que es Cristo Jesús, al cual nosotros le seguimos las pisadas. Él mismo padeció en este mundo. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, dice las Escrituras, por el mismo Satanás. En esa ocasión donde Satanás estaba tentando a nuestro Señor Jesús, Satanás le dice a Cristo Jesús: si tú realmente
eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le declaró nuestro Señor Jesús? Le dijo por la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También nos dice el libro de Hebreos que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Dice el libro de Hebreos 4:15 que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También nos dice las Escrituras que nuestro Señor Jesús recibió el rechazo de su propia familia. Dice en el libro de Juan que ni sus hermanos creían en él. También podemos ver en el libro de Marcos que cuando nuestro Señor Jesús estaba enseñando, dice las Escrituras que lo oyeron sus familiares y fueron a prenderle, fueron a tomarle. ¿Por qué? Porque decían que nuestro Señor Jesús estaba fuera de sí. Entonces vemos que nuestro Señor Jesús fue tentado en todo. También nuestro Señor Jesús recibió el rechazo de su familia en la carne, en los cuales no creían en él. También nos dice su palabra en el libro de Isaías 53, desde el 3 hasta el 12, nos declara esta profecía que nuestro Señor Jesús iba a ser rechazado, iba a ser despreciado por los hombres. También nos dice en este mismo libro de Isaías que fue llevado como cordero al matadero. Dice que fue molido. ¿Por qué? Por nuestras iniquidades. Dice que fue presentado como propiciación por el pecado. Entonces vemos que ya estaba profetizado que nuestro Señor Jesús iba a sufrir, iba a padecer. Y el mayor padecimiento de nuestro Señor Jesús fue que la ira de su propio Padre cayó sobre él. ¿Para qué? Para hacer justicia, una justicia que no la podías satisfacer ni tú, ni una justicia que no podía satisfacer yo, mi querido amigo. ¿Por qué? Porque éramos pecadores culpables, que lo único que habíamos hecho durante toda la vida y lo único que nosotros hacemos durante toda nuestra vida es quebrantar la santa voluntad de Dios. Para eso vino Cristo Jesús. ¿Para qué? Para tomar tu lugar y tomar mi lugar, y para que la ira del Padre cayera sobre él, para satisfacer esa justicia que ninguno de nosotros podíamos satisfacer. Entonces el mismo Señor Jesús sufrió, padeció y más aún sufrió el castigo de su propio Padre. ¿Por qué? Producto del pecado. Entonces el Señor Jesús también nos enseña en su palabra que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué causa? Por la misma causa, estamos en el mismo contexto, por la causa de ser seguidores de Cristo Jesús. Te digo a ti, mi querido amigo y mi querido hermano, vamos a padecer. ¿Pero por qué? Porque todo esto es necesario. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea fortalecida cada día más y para que nosotros vayamos a Cristo Jesús postrados ante Él, reconociendo que sin Él nada podemos hacer, que nuestra vida sin Cristo Jesús no tiene sentido. También enseñaba el Señor Jesús en el Sermón del Monte y decía: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero nos dice el Señor Jesús: gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesús nos dice: gozaos y alegraos. ¿Cuándo? Cuando os vituperen, cuando os persigan. Mi querido amigo y mi querido hermano, por ser seguidores de Cristo Jesús, por su causa vamos a ser perseguidos, vamos a ser azotados, vamos a ser vituperados. Pero el Señor Jesús en su maravillosa palabra nos dice: bienaventurados sois todos aquellos que por su causa son vituperados y son perseguidos. Te digo a ti, mi querido amigo, ven y acércate a Cristo Jesús, pero acércate a Él por los motivos correctos, por los motivos que Él nos está declarando a través de su palabra. No te acerques a Él por un
algún tipo de interés, acércate a Él porque has reconocido que eres un pecador culpable, como lo soy yo también, que ha vivido una vida quebrantando la voluntad de Dios, pero que necesitamos de nuestro único, de nuestro amado Salvador, que nos dice en su palabra: bienaventurado soy cuando os vituperen. Te digo a ti, mi querido amigo, te digo a ti, mi querido hermano, que nuestro Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos y les decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te digo a ti, mi querido amigo, ven a Cristo Jesús por las razones correctas. Niégate a ti mismo, toma su cruz y vamos en pos de Él. Y te digo a ti, mi querido hermano, si has dejado atrás tu cruz, te exhorto a que tomes nuevamente la cruz de Cristo Jesús y vayamos en pos de Él. Ven a Cristo Jesús, ven ahora y ven en arrepentimiento y fe. Ven con un corazón sincero, porque dice su palabra que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Te digo, ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otro próximo video.